Buenos días, chiquillos. Bienvenidos a esta nueva semanita de Ciencias Naturales con la semana número 15. Y vamos a estar hablando del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya más que nada variado, porque la semana pasada estuvimos hablando del movimiento rectilíneo uniforme cuando no cambia la velocidad, ¿no es cierto? Cuando la velocidad se mantenía constante. En cambio, en este movimiento, ¿no es cierto?, vamos a tener una variación en la aceleración. Puede ser acelerado, MRUA, o retardado, MRUR. Claramente uno va a estar aumentando la velocidad y otro va a estar disminuyendo la velocidad frenando. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer las características de este tipo de movimiento, ver las fórmulas, ¿no es cierto? Y cómo nos aprendemos las fórmulas, trabajando algunos ejemplos, ejercicios. También van a haber algunos ejercicios en la pregunta esencial, ¿ya? Entonces, partimos señalando, ¿no es cierto?, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y es cuando un móvil va a estar aumentando la velocidad uniformemente. ¿Qué significa que aumente uniformemente? Que la aceleración va a ser constante. ¿Ya? Ahora la aceleración va a ser la constante, ya sea en este caso, acelerando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los vectores de velocidad y aceleración van a tener la misma dirección y sentido, por eso vamos a estar acelerando. En cambio, en un movimiento rectilíneo uniforme retardado, el móvil disminuye su velocidad, y eso es porque la aceleración está en sentido opuesto a la velocidad. Ya está frenando, ¿no es cierto? Por eso el movimiento retardado se está haciendo más lento. Pero importante, ¿no es cierto?, que esta aceleración, ya sea de disminución de velocidad o de aumento de velocidad, es constante. Entonces, este es el concepto que trabajamos en la clase pasada, ¿no es cierto?, de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto?, en donde incluso la pregunta esencial, en donde había un ciclista, también había que usar esta fórmula. La velocidad es igual a la diferencia entre la distancia recorrida dividido por el tiempo transcurrido. Su unidad de medida es metros por segundo. Se dice que es una magnitud escalar, por lo cual no hay que indicar el sentido ni la dirección, no hay que indicarlo, y se considera como un valor promedio, ¿no es cierto? Se suman las distancias, se restan las distancias, se suma el tiempo, se divide y se saca un valor promedio. Distancia final menos distancia inicial, y una velocidad promedio del recorrido. Y como en este caso, ¿no es cierto?, se habla de un movimiento uniforme, se señala que será una velocidad positiva. Ya en este caso siempre vamos a tener que estar usando la distancia final menos la distancia inicial, dividido el tiempo nunca va a ser negativo, así que siempre va a ser positiva ese resultado. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es la rapidez media, y tenemos, ¿no es cierto?, que un auto puede recorrer una distancia de 200 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál sería su rapidez media? Aplicando la fórmula de acá, ¿no es cierto?, vamos a tener que 200 kilómetros, que es la distancia que recorre, dividido en 5 horas, me va a dar que la velocidad, ¿no es cierto?, va a ser 40 kilómetros por hora. Pero esa velocidad, ¿no es cierto?, en la que un auto va a recorrer 200 kilómetros, es una velocidad promedio, porque es probable, ¿no es cierto?, que en algunos tramos pudo haber ido más lento que eso, incluso pudo haberse detenido, y en algunos tramos pudo haber ido más rápido, ¿no es cierto?, de la velocidad promedio. Y eso es porque hubo algún semáforo, hubo alguna variación, ¿no es cierto?, en el camino,
que les permitió generar esta variación de velocidad que no era no es siempre uniforme. Entonces, acá tenemos también una forma de calcular la rapidez media cuando tenemos el dato de dos velocidades. Ejemplo, me dan una velocidad inicial, que por ejemplo voy a tanta velocidad, y después me dicen, ahora vas a tanta velocidad, ¿ya? Y esa va a ser una velocidad, una media de las dos velocidades. ¿Ya? Esta fórmula que está acá es una rapidez media, pero cuando nos dan dos velocidades. Velocidad inicial más velocidad final dividido 2. También se puede estar midiendo en kilómetros por hora o en metros por segundo. ¿Qué hay un aeródromo acá cerca? Hay un aeródromo. ¿A qué velocidad va el avión? ¿A qué velocidad va el avión? Si se detiene en medio de... Paracaídas, la próxima semana va para caída libre. Vamos, tírate de paracaídas. ¿Acá el segundo piso? Estamos probando el avión ahora. Vamos a hacer saltar el segundo piso acá. Ya. Entonces, seguimos con el concepto de velocidad media, ya que es distinto al de rapidez media. ¿Ya? El concepto que vimos en la clase pasada lo vamos a dejar como rapidez media. ¿Ya? Y el de hoy día lo vamos a hablar como velocidad media, y a diferencia del anterior, sí va a tener que indicar su posición y dirección, ¿ya? Porque va a ser una magnitud vectorial. ¿Cómo sé que es una magnitud vectorial? Porque tiene acá, porque es vector, ¿no es cierto? Va a tener una flechita, y eso significa que hay que indicar su sentido y dirección, hacia dónde apunta, hacia dónde va. Entonces, la velocidad media indica el cambio de posición del cuerpo en el tiempo, y además hay que estar indicando, ¿no es cierto?, la dirección y el sentido de este movimiento. Se mide en metros por segundo, y en este caso puede ser negativa o positiva. Ya va a estar variando, ¿no es cierto?, del desplazamiento que realice. Si se va en un lado negativo, ¿no es cierto?, en contra del desplazamiento, va a ser negativa, ¿ya? Pero también va a ser un valor constante que se mantiene, a eso se refiere. Y acá en este cuadrito, chiquillos, tenemos algo muy útil, que es un factor de conversión para transformar kilómetros por hora a metros por segundo y metros por segundo a kilómetros por hora. Ejemplo, si tengo acá 40 metros por segundo, 40 metros por segundo, y quiero pasarlo a kilómetros por hora, solamente tengo que multiplicar por 3,6. Por 3,6 y me va a dar kilómetros por hora. Ustedes se preguntarán de dónde salió este valor. Esto es el resumen, ¿no es cierto?, de la conversión de segundo a hora, que una hora, ¿no es cierto?, tiene 3.600 segundos, por eso 3,6. Y también es el resumen de la conversión de metros a kilómetros. Y sabemos, ¿no es cierto?, que un kilómetro son 1.000 metros. Entonces, este es el valor, ¿no es cierto?, de conversión para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Y si quiero pasar de kilómetro por hora a metros por segundo, vamos a tener que estar dividiendo por el factor de conversión, que en este caso es el mismo 3,6, pero hay que dividir. Ya va a ser muy útil para estos ejercicios, este cuadrito que está acá. De metros por segundo a kilómetros por hora hay que multiplicar, y de metros por segundo, o sea, y de kilómetros por hora a metros por segundo se divide. Cuando se baja la unidad, se divide. Entonces, vamos a entrar de lleno un poco a cómo
vamos a entender ahora la aceleración. Ya vamos a estar viendo también algunas fórmulas que nos van a estar sirviendo para introducir el concepto de la aceleración en estos ejercicios, ya que la aceleración va a estar influyendo. ¿Ya? Cuando se está cambiando la velocidad, ¿no es cierto? Como la velocidad se compone de rapidez, que es como la aceleración, y también de la dirección, ¿ya? O sea, del sentido en donde va también el móvil. Cualquier cambio, ¿no es cierto? Si uno va en movimiento, cualquier cambio de dirección va a suponer un cambio también en la velocidad, ¿ya? A menos, ¿no es cierto?, que tengamos en un auto la fineza, ¿no es cierto?, de poder mantener la misma aceleración. Pero siempre, ¿no es cierto?, que estamos en una curva, cambiamos un poquito la velocidad por el mismo efecto de esta. Entonces, acá tenemos a continuación las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Las principales formas que vamos a estar utilizando en todo caso, chiquillos, son las dos primeras, aunque esta acá igual se puede estar utilizando, ¿no es cierto?, cuando tengamos que relacionar aceleración y distancia y no tengamos el dato del tiempo. ¿Ya? En cambio, si nos dan el tiempo, vamos a tener que utilizar esta de acá o esta de acá también. Entonces, además, con estas fórmulas vamos a poder despejar la aceleración. Acá se puede despejar la aceleración. Me va a quedar que velocidad inicial menos velocidad final dividido el tiempo. Y también vamos a poder despejar el tiempo, que va a ser igual a la diferencia de velocidades dividido la aceleración. Parece que igual están más adelante esas fórmulas, así que después igual las vamos a anotar. Pero aprendiéndose estas dos primeras fórmulas, o esta también, con estas dos ya se pueden estar sacando algunas más, sobre todo con la segunda. Se puede estar determinando la fórmula de la aceleración y la fórmula del tiempo. No hay que aprenderse tantas fórmulas de memoria, sino que aprendiéndose estas dos o estas tres, ya estaríamos listos con esta parte de los ejercicios, de los movimientos rectilíneos uniformes acelerados. Entonces, ¿qué conceptos tenemos acá? Se me fue a revisar. En la primera tenemos cálculo de distancia. Ya, por ejemplo, si queremos calcular cuánto avanza un cuerpo a cierta velocidad y con cierta aceleración en cierto tiempo, vamos a tener que utilizar esa fórmula. Aquí vamos a estar viendo un ejemplo más adelante, ¿no es cierto? Y dice aquí VI, que significa velocidad inicial, y hay que tener ojo, ¿no es cierto? Velocidad inicial, la mayoría de las veces se señala que partimos del reposo. ¿Qué significa que partimos del reposo? Que partimos con velocidad cero. Entonces, si tenemos acá que VI es cero y lo multiplicamos por el tiempo, que aunque sea 1 hora, que sea 2 horas, el tiempo va a ser, o sea, ese número va a ser cero, porque al multiplicar un número por cero me da cero, se anula. ¿Ya? Así que ojo atento a ese dato, que a veces, ¿no es cierto?, vamos a tener velocidad inicial del reposo o de estar quieto, y eso significa, ¿no es cierto?, que velocidad inicial es cero y esto hay que anularlo. Y luego vamos a tener que sumar un medio multiplicado por la aceleración y solamente el tiempo está al cuadrado. La aceleración no, solamente el tiempo está al cuadrado en esta forma. La segunda dice, velocidad final es igual a velocidad inicial, hay que tener el mismo cuidado que anteriormente, más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? O sea,
Si tenemos una cierta velocidad, ¿no es cierto? Y la multiplicamos por cuánto tiempo estamos acelerando, nos va a dar una velocidad final. Tiene bastante lógica esa fórmula. Y la última es un poquito más compleja, porque cuando la trabajemos vamos a estar utilizando raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración y la distancia. Entonces, ¿por qué le dije yo que vamos a utilizar raíz cuadrada? Porque el resultado que se obtenga en esta parte de la derecha, vamos a tener que sacarle la raíz cuadrada para poder obtener la velocidad sin ese cuadrado, ¿no es cierto? Para obtener la velocidad final. ¿Ya? Entonces, se resuelve esto de acá, ¿no es cierto? Y después se le saca raíz para poder eliminar ese 2 que está acá en el resultado. Vamos a ver un ejemplo en todo caso para que lo puedan entender mejor también. Entonces, aparte de estas formulitas, chiquillos, que están en la diapositiva número 8, esta de acá, ¿no es cierto?, es otra que se puede estar desprendiendo de esta, de la número 2. ¿Ya? No es necesario que se la aprendan en todo caso, esta, porque pueden estar desprendiendo la... Ah, se me quedó. Que se puede estar sacando de acá. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que aíslo, ¿no es cierto?, la A, ya la quiero aislar. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a probar eso. ¿Tenemos tiempo? Sí. Entonces, me queda, por ejemplo, velocidad final a un lado y paso restando acá la velocidad inicial. Como está sumando, tiene que pasar con la operación inversa en una ecuación hacia el otro lado. Entonces sería menos velocidad inicial. Y eso me va a dar igual, ¿no es cierto?, a aceleración por el tiempo, que es lo que está acá. Entonces, si quiero dejar solita la aceleración, ¿no es cierto?, el tiempo tiene que pasar hacia el otro lado con la operación inversa. Y acá está multiplicando, ¿no es cierto? Si está así, es porque es una multiplicación. Está como indicada, ¿no es cierto? Pero es como si estuviera ahí un puntito o un por. Por lo tanto, ahora va a pasar dividiendo. Y me queda, ¿no es cierto?, que velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Y eso me va a dar igual a la aceleración. Y eso es lo mismo que tengo más adelante. Ya acá. Aceleración es igual a la diferencia de velocidad, que va a ser, ¿no es cierto?, la velocidad final menos la inicial, dividido el tiempo, que también va a ser el tiempo final, menos el tiempo inicial o el tiempo transcurrido. Así que es la misma fórmula que se puede desprender, ¿no es cierto?, de esta segunda ecuación. El tiempo también se puede estar sacando de esta misma ecuación. Y lo único que podemos hacer acá, ¿no es cierto?, es cambiar el t por el a. Velocidad final menos velocidad inicial dividido a va a ser igual al tiempo. Y ahí tenemos la fórmula del tiempo también. Ya, entonces, con esta fórmula, ¿no es cierto?, de la aceleración media, vamos a poder calcular cuál es la aceleración cuando nos indican dos velocidades, una mínima y otra que cambió, ¿no es cierto?, dividido por el tiempo que se demoró en cambiar esa velocidad. Entonces, este tipo de aceleración puede aumentar o disminuir, ¿no es cierto? Podemos estar aumentando la velocidad o podemos estar disminuyendo la velocidad. Esta aceleración va a ser constante cuando la velocidad aumente o disminuye de forma uniforme.
y se considera un promedio cuando el movimiento no es uniforme en el tiempo. ¿Ya? Si no es uniforme, se va a considerar un promedio. Y cuando es uniforme, se va a considerar constante. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que puede ser negativa o positiva, siendo negativa cuando la velocidad disminuye, cuando esté frenando, y siendo positiva cuando la velocidad aumente, cuando esté acelerando. Y al igual que la velocidad media es una magnitud vectorial, por lo tanto hay que estar indicando su dirección y sentido, y su unidad de medida es metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué segundo al cuadrado? Porque la velocidad, ¿no es cierto?, que es uno de los factores que compone la aceleración, está con unidad metro por segundo. Y el tiempo está con segundo. Entonces, segundo con segundo, segundo al cuadrado y metro arriba, ¿no es cierto? Esa es la unidad de la aceleración. Entonces, habíamos dicho que esto es como más de lo mismo de recién, pero tiene otra explicación, que la aceleración, ¿no es cierto?, es una magnitud vectorial, por lo tanto vamos a tener que estar indicando el sentido, ¿no?, en donde se mueve el móvil. También sirve para indicar, ¿no es cierto?, la variación de la velocidad de un móvil en el tiempo. Y la aceleración, ¿no es cierto?, se puede entender como la rapidez con que un objeto cambia su velocidad. Y corresponde al concepto de aceleración media, el cual se expresa, ¿no es cierto?, como velocidad final menos velocidad inicial es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. En este cuadro, donde debió ser tiempo final menos tiempo inicial. Que es la misma fórmula que tenemos anteriormente. Pero en este caso no sería un vector, porque la aceleración va a ser la aceleración media, un promedio solamente. Acá tenemos un ejemplo donde vamos a estar aplicando más números, ¿no es cierto? A ver qué resultado nos da, cómo se expresa, ¿no es cierto? ¿Qué fórmula hay que usar? Eso es lo importante de un ejemplo, de un ejercicio. Entonces, tenemos acá una bicicleta, ¿no es cierto? No está descrito el problema, pero fijémonos en el dibujo. Tenemos un ciclista, una bicicleta, ¿no es cierto?, que va en un primer momento a una velocidad de 10 metros por segundo. En un tiempo inicial, 0 segundos. Y después, desde que comenzamos la medición, ¿no es cierto?, pasan 20 segundos y el ciclista alcanza una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, ¿podemos calcular la aceleración que va a tener el ciclista en este tiempo? Sí, con esta fórmula, ¿no es cierto?, de la aceleración, que es igual a la velocidad final, que se reemplaza, ¿no es cierto?, 20 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que serían 10 metros por segundo, dividido por el tiempo transcurrido, que serían 20 segundos. Está todo en las mismas unidades, por lo tanto no necesito hacer cambio de unidad. Y me queda 20 menos 10, sería 10, y 10 dividido 20 me quedaría 0,5 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto?, que es la unidad de la aceleración.
En este caso estuvo acelerando o frenando el ciclista. La velocidad es positiva, la aceleración que diga es positiva o negativa, es positiva. Por lo tanto, estuvo aumentando la velocidad, estuvo acelerando. Si hubiera estado frenando, no hubiera dado aceleración negativa. Oye, vale, todo el tiempo. ¿Hasta dónde llegamos el otro día? Es que estábamos distraídos en todo caso. Sí, estamos más apurados. Llegamos hasta aquí el otro día. Vamos a eso. Avanzamos un poco más que en la clase de la tarde. A ver, aquí igual fue menos tiempo también. Fue menos tiempo. Ya. Entonces, otro ejemplo acá de un cambio de rapidez en un automóvil que... a ver, déjenme echar este casito que tiene aquí. Están transformados las velocidades. Que en un momento están en kilómetros por hora y también están en metros por segundo. Así que, como está el tiempo en segundos, lo vamos a estar trabajando en segundos, ¿ya? Entonces, tenemos que un auto, en un primer momento, en un tiempo cero, va a una velocidad inicial de 55 metros por segundo, o 162 kilómetros por hora. Pero, ¿no es cierto?, cambia su velocidad y su nueva velocidad es de 15 metros por segundo en 5 segundos. Cambió esta velocidad. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Por lo tanto, sería 15 menos 55, nos va a dar un valor negativo, que sería menos 40. ¿No es cierto? Y menos 40 dividido 5, que el tiempo nunca va a ser negativo, porque el tiempo siempre va a estar avanzando. No podemos retroceder el tiempo. ¿O sí? No podemos. Por lo tanto, sería positivo el tiempo. Y negativo dividido por positivo me da un valor negativo. Por lo tanto, 40 dividido 5, menos 40 dividido 5 me daría menos 8 metros por segundo. ¿Ya? Y este sería el valor de la aceleración, que en este caso, al ser negativa, ¿no es cierto?, vamos a estar considerando que está frenando. ¿Ya? Usamos la misma fórmula que recién, pero la diferencia, ¿no es cierto?, es que en este caso estaba aumentando su velocidad, por lo tanto la aceleración era positiva. En cambio acá disminuyó su velocidad, por lo tanto su aceleración fue negativa. Entonces vamos a pasar a usar ahora otro tipo de fórmula, ¿ya?, en donde nos piden calcular la distancia que recorre un auto con cierta aceleración y cierto tiempo, ¿ya? Ojo que esta distancia vamos a estar considerándola en metros, siempre y cuando, ¿no es cierto?, la aceleración esté en metros por segundo y la velocidad también esté en metros por segundo. Entonces, tenemos acá cómo se tiene que pensar, ¿no es cierto?, esta fórmula. Dice, el automóvil, ¿no es cierto?, mientras cambia su rapidez desde velocidad inicial hasta una velocidad final, no va a estar quieto, ¿no es cierto?, va a estar variando este movimiento. Y en ese instante, ¿no es cierto?, en donde va a estar cambiando la velocidad, va a estar en movimiento, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a recorrer cierta distancia. Entonces, vamos a ver un ejemplo también de esta
aplicación de esta fórmula, ¿no es cierto? Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Solamente el tiempo está al cuadrado. Veamos un ejemplo. Ahí está. Vamos a copiar la fórmula y la vamos a copiar acá. Ah, bueno, ahí está. Bueno, no la copio. Entonces, tenemos un ciclista que está en reposo. ¿Qué significa que estaba en reposo? ¿Cuál es su velocidad inicial? 0, ¿no es cierto? 0. 0, muy bien. Así que también vamos a tener que estar aquí considerando velocidad inicial 0. Profe, Por eso está tachado. ¿y es posible que alguien vaya a velocidad menos 1? Velocidad menos 1. Velocidad menos 1. Sí, la velocidad puede ser negativa. ¿Y cómo es posible? Es que ahí depende del punto de referencia. ¿Ya? Cuando hablemos de un movimiento que está en contra del sentido, por ejemplo, si indicamos, por ejemplo, si va en una dirección primero y después cambia de sentido, iría a otra velocidad en ese sentido. Pero se devuelve a cero y volvería a algo positivo. Claro, es que en ese caso, ¿no es cierto?, vamos a estar considerando, si consideramos una velocidad negativa, aquí por la pregunta que salió, ¿puede ser negativa la velocidad? Sí puede ser negativa, acá está lo que hablamos recién, ¿ya? Y eso depende porque vamos a estar hablando de un vector de velocidad, por lo tanto este vector va a tener dirección y sentido. Y ahí va a depender más, ¿no es cierto?, del marco de referencia del problema, en donde podamos indicar que la velocidad sea negativa. O sea, si un auto se echa para atrás, no sale que... Claro, eso, puede ser que retroceda. Muy bien. Dice que va Eso era. a 10 o así, pero no dice que va a menos 10. Pero es que, por ejemplo, si lo pensamos en un marco de referencia, sí, po, está yendo en sentido contrario de un lugar, ¿no es cierto? Claro, de una posición. A eso se refiere este mismo ejercicio, o sea, esta misma fórmula, ¿no es cierto?, que vamos a tener que estar indicando la dirección y el sentido. Por ejemplo, si usted dice que va en reversa, ahí vamos a estar hablando de que el auto, ¿no es cierto?, está a una velocidad menos 1, porque no está cambiando... Si está andando para adelante, se frena para poder echarse para atrás y ahí está el cero. Y ahora se empieza a andar para atrás y empieza a subir la velocidad a 10 y así. Ya, pero piénselo, por ejemplo, que esa velocidad se calcula con la diferencia entre la distancia y el tiempo. Entonces, si usted lo pone en un marco de referencia y coloca que la posición inicial es 0 y la posición final es menos 5, porque estuvo retrocediendo. Entonces sería velocidad final menos 5, menos 0 me daría menos 5. ¿No es cierto? Y dividido por el tiempo, que puede haber sido cualquier tiempo, ¿no es cierto? Incluso también 5 segundos, menos 5 dividido 5 me daría menos 1. La negativa se puede tomar en cuenta, por ejemplo, cuando uno frena en una calle y no se está yendo para atrás, pero el auto como avanza un poquito para atrás. Pero porque le falta el freno, a eso podría a lo mejor tomar en cuenta la velocidad negativa. También puede ser cuando está en reversa, si se toma un punto de referencia. Ya, vamos a seguir avanzando entonces. Aquí, no. Estamos en el otro ciclista. Este de acá. Ojo en este ejercicio, chiquillos, porque es muy parecido a la pregunta esencial. Creo. Pero es la misma idea. Con un ciclista, pero que va a cambiar su velocidad. Se va a detener. Se va a detener. Ya en este caso aquí está aumentando la velocidad, pero en este caso se va a detener en la pregunta esencial. Entonces, un ciclista está en reposo, habíamos dicho, por lo tanto, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, por eso se anula acá. ¿Ya? Multiplicar un número por 0 se anula. Dice que comienza a pedalear hasta alcanzar los 16.6 kilómetros por hora en 6 minutos. Calcular la distancia que recorre si continúa acelerando durante
18 minutos más. O sea, que se demora 6 minutos en alcanzar esta velocidad y que después mantiene esa velocidad por 18 minutos. O sea que recorre 24 minutos más o menos a esa velocidad. Entonces, como el pedaleo continúa durante 18 minutos y el movimiento dura un total de 24 minutos, primero calculamos la aceleración, sabiendo que en 6 minutos pasa de el reposo a 16.6 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que calcular. ¿Cuál es la aceleración? Porque si se fijan, el dato de la aceleración no está. Eso es lo que hay que calcular en una primera instancia. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pensando, ¿no es cierto?, que la velocidad inicial es 0 y que la velocidad final es 16,6 kilómetros por hora. Y tenemos, ¿no es cierto?, que 6 minutos corresponden a 0,1 horas. ¿Ya? ¿No es cierto?, que 60 minutos son una hora. Entonces, se divide 6 dividido 60 y me da 0,1 hora. Entonces, la aceleración, ¿cómo la calculo? Con la fórmula que vimos anteriormente. Velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Velocidad final, 16,6 kilómetros por hora. Menos la velocidad inicial, 0. Reposo. Por lo tanto, me queda 16,6 dividido el tiempo, que era 0,1, 6 minutos, y me queda que la aceleración es igual a 166 kilómetros por hora al cuadrado. Por lo tanto, este dato vamos a poder utilizarlo en la fórmula, ¿no es cierto?, de la distancia que considera ahí la aceleración. Entonces, ahora vamos a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Tiene lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos habían dado la velocidad final y la velocidad final no se aplica en esta fórmula. ¿No es cierto? ¿Dónde va la velocidad final en esta fórmula? Va en el cálculo de la aceleración que hicimos recién. ¿No es cierto? Acá va incluida ese dato que nos pusieron acá. Entonces, ¿cómo nos queda esta fórmula? Aquí cuando tenemos el 1 medio, es lo mismo que pasar el ATI al cuadrado arriba y dividir por 2. ¿Ya? Es lo mismo que hace acá. Entonces, distancia va a ser igual a velocidad inicial, que es 0 por el tiempo, más la aceleración, que la calculamos, que es 166 kilómetros por hora, dividido 2. 166 dividido 2 me da 83 kilómetros por hora al cuadrado. Y eso se multiplica por el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo son 6 más 18 minutos, son 24 minutos. Y esos 24 lo tengo que pasar ahora. 24 dividido 60 me da 0,4. Y 0,4 al cuadrado me da 0,16. ¿Ya? Entonces, multiplico ahora el resultado 83 por 0,16 y me da 13.28 kilómetros, ¿no es cierto?, que sería la distancia recorrida por el ciclista en los 24 minutos. ¿Por qué me da en kilómetros? Porque las horas, ¿no es cierto?, el tiempo se simplifica y es lógico, ¿no es cierto?, que la distancia me esté dando en kilómetros. Así que, chiquillos, este ejercicio es muy parecido a lo que se viene en la pregunta esencial. Ya lo vamos a repetir un poquito para que lo podamos entender de nuevo, aquellos que no lo comprendieron. Entonces, tenemos que un ciclista comienza a pedalear desde el reposo, o sea, desde la velocidad 0, hasta alcanzar una velocidad de 16.6 kilómetros por hora en 6 minutos.
Entonces, con este dato, primer dato, se puede calcular la aceleración que se tiene en ese tiempo. Y eso es lo que hace acá. Velocidad final, 16.6 kilómetros por hora, menos la velocidad inicial, que sería 0, dividido por el tiempo que tuvo que pasar estos 6 minutos ahora, que sería 0,1. Y ahí puedo calcular la aceleración. Y luego esta aceleración, ¿no es cierto?, se ocupa en la fórmula de la distancia. Y nos queda que la velocidad inicial por el tiempo se anulan porque partió del reposo, y la aceleración dividido 2 es 83 kilómetros por hora. Debería haber sido 83, no, 83. 83. Dividido por, ¿no es cierto?, el tiempo que había que considerar el tiempo, ¿no es cierto?, 24 minutos. Todo el tiempo que está en movimiento a esta aceleración. Y ese tiempo, ¿no es cierto?, nos da 0,4 minutos, o sea, horas, y eso al cuadrado me da 0,16. Por lo tanto, al multiplicar 83 por 0,16, me da el resultado de la distancia en kilómetros. Entonces, vamos a aplicar ahora el siguiente ejercicio y... A ver, déjenme ver. Ya, sí. Vamos a avanzar hasta la diapositiva 16 por hoy día. Y les vamos a mostrar también la pregunta esencial. Entonces, vamos a analizar ahora la siguiente fórmula, ¿no es cierto?, de la velocidad final, cuando tengamos la velocidad inicial también. Entonces, esta fórmula que ya la habíamos anotado, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, nos va a dar que la velocidad final, y esta velocidad, ¿no es cierto?, puede estar medida en kilómetros por hora o en metros por segundo. A continuación viene un ejemplo, ¿no es cierto?, de la utilización de esta fórmula. Entonces tenemos un tren de alta velocidad, parte del reposo y comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Calcular la velocidad final en kilómetros por hora, que alcanza en 3 minutos. Así que está un poquito extraño el ejercicio, ¿no es cierto?, porque está relacionando segundos, minutos, incluso también hora. Así que vamos a tener que estar cambiando algunas unidades. De hecho, lo primero que se hace ahí, ¿no es cierto?, es pasar esos 3 minutos a segundo. ¿Por qué lo habrá pasado a segundo primero? ¿Por qué lo hubieran pasado ustedes a segundo primero? Porque la aceleración, ¿no es cierto?, si se fijan, está dada en metros por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso hizo eso el cálculo primero. Pasó los 3 minutos a segundo, y tenemos, ¿no es cierto?, que en 3 minutos hay que multiplicarlo por 60 segundos, y eso me daría segundos. Y esos tiempos, entonces, los vamos a estar reemplazando en la fórmula. Tenemos que velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial por más la aceleración por el tiempo, y la velocidad final es igual a 0, velocidad inicial es igual a 0, porque parte del reposo, más la aceleración que me la están dando ahí, 0.5 metros por segundo, por el tiempo que lo calculamos son 180 segundos. Eso me da igual a 90 metros por segundo, la velocidad.
Y como vimos anteriormente, si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tengo que multiplicar o dividir por 3.6 si estamos aumentando la unidad. Se multiplica, ¿no es cierto?, por 3.6. Y 90 por 3.6 me da 324 kilómetros por hora, que sería la velocidad, ¿no es cierto?, de este tren magnético de alta velocidad. De nuevo. ¿Alguna duda, chiquillo? Sí, chiquillos, si hay dudas, pueden ir haciéndola. Ya hemos ido avanzando bastante, así que hay tiempo. Faltaron los ejercicios. Faltaron más ejercicios para ir haciendo. Que los chiquillos hicieran un ejercicio aquí entre medio de los mismos ejemplos. Hombre, agrega más. Hay un ejercicio. ¿Ah? Ya, eso vamos a ver primero entonces. Quedamos en la 15, la 16, ¿también la vimos? Nos faltó esta. Ya, esta la vamos a hacer para mañana, ¿no? La velocidad al final al cuadrado. Entonces, vamos a dejar estos minutos para que puedan trabajar este ejercicio. Está todo ahí, la fórmula. Dice, calcular la aceleración en metros por segundo al cuadrado que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 90 km por hora cambie de velocidad a 50 km por hora en 25 segundos. Ojo acá entonces. Me están dando las velocidades en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Algo hay que transformar primero. Me están pidiendo la aceleración en metros por segundo. ¿Qué me conviene hacer? Pasar las velocidades a metros por segundo primero. ¿Qué tengo que hacer? Dividir por 3.6. Dividir eso por 3.6, 90 por 3.6, y dividir 50 por 3.6. Y ahí vamos a estar obteniendo la velocidad final y velocidad inicial respectivamente. Entonces, chiquillos, 5 minutitos para poder realizar ese ejercicio. El primero solamente, y volvemos para que lo podamos revisar. Y esta chiquillo, por si acaso, también la pregunta esencial en caso. Se acaba de publicar. Entonces vamos a empezar a trabajar los chiquillos en honor al tiempo. Entonces, lo primero que les dije que había que hacer acá, ¿no es cierto?, es pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Y eso hay que dividir
por 3.6. Por lo tanto, me queda 90 dividido 3,6 es igual A 25. ¿cómo? 25. Ah, gracias. 25 metros por segundo. Y también tengo que dividir 50 dividido 3,6. ¿Y eso cuánto les dio? 13,8. Gracias. 13,8 metros por segundo. Entonces, acá lo que hay que pensar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final? Para poder reemplazarlo en la fórmula. Dice. Velocidad final sería entonces la segunda, ¿no es cierto? 13,8 metros por segundo. Porque está reduciendo el móvil acelerador. Entonces, ¿dónde voy a trabajar esto? Por aquí. Me va a quedar, ¿no es cierto? Aceleración es igual a la velocidad final, 13,8 metros por segundo, 13,8. menos la velocidad final, que es 25 metros por segundo. O sea, velocidad inicial. Por segundo. Y esto, ¿no es cierto?, lo divido por el tiempo que transcurrió ahí, 25 segundos. Y me va a quedar, ¿no es cierto?, Ya bajito ahora. Está hablando de la. 25 menos 11,2. No, parece que está. No lo calculo ahí. 13,8 menos 20. Me da menos 0,448. No, sí, Metros por segundo al cuadrado. Recuerden, ¿no es cierto?, que esa es la unidad de la aceleración. Y tiene lógica, ¿no es cierto?, que me dé negativa la aceleración porque estamos disminuyendo la velocidad, ¿no es cierto?, de 90 pasamos a 50 kilómetros por hora. Ya, chiquillos, estos quedan pendientes para la próxima clase, mañana. Y la idea es que en estos minutitos estén anotando la pregunta esencial número 15. Ya, que la anoten en una hojita, mañana vamos a tener tiempo para trabajarla en clases. Ya les voy a ayudar ahí si es que hay que hacer algún Profe, cambio. no alcanza a copiar la diapositiva anterior, ¿podría volver, por favor? saca un pantallazo mientras. Es Esta. de Patricia, ¿cierto? Esa, ¿cierto? Sí, ya le saqué pantallazo, gracias. Ya. Entonces, esta es la pregunta esencial, chiquillos. Muy parecida a un trabajo, a un ejercicio que vimos. Un ciclista se está moviendo a 12 metros por segundo, pero tiene que frenar de emergencia porque se le cruzó un gato a 2,5 metros delante de él. Y en solo 0,4 segundos logra detenerse. ¿Qué aceleración tuvo el ciclista y qué distancia alcanzó a recorrer? ¿Habrá sido suficiente
el frenado para evitar atropellar al gato. Ese es el ejercicio